Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3, y Juan capítulo 9, versículo 39 al 41. Cuando ya haya llegado allí, dígame amén. Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, vamos a leer este primer versículo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos, dice la palabra. Este hombre dice que vino de noche a donde estaba Jesús y le dijo estas palabras: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora Jesús le respondió, y es lo que yo quiero que usted lo aperciba. Jesús le respondió a este hombre Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, y quiero que subraye esta palabra, no puede ver. Quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra porción de la escritura en el mismo evangelio de Juan capítulo 9, versículo 39 al 41. Está hablando Jesús estas palabras y dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaba con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Padre, oramos en el nombre de Jesús por esta palabra y esta enseñanza que va a ser revelada a nuestros corazones. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento para que la revelación de tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y que podamos ver y entender lo que tú quieres hablar a la iglesia. Que esta palabra, Señor, te exalte y te dé a ti toda la honra y toda la gloria que tú mereces. Amén. Hemos estado hablando acerca de abrir nuestros ojos, y no nos referimos con ello solamente a los ojos naturales o a los ojos físicos, sino a abrir nuestros ojos del entendimiento para poder ver lo que Dios ve y para poder ver lo que Dios quiere que tú y yo veamos. Uno es lo que vemos con lo natural y otro es lo que vemos con lo espiritual. Hoy vamos a ver y avanzar un poco más profundo acerca de este tema, y yo quiero sugerirle que reflexione en esto que hemos estado hablando en las últimas semanas, porque tiene que ver con la importancia de ver las cosas que Dios quiere que veamos y de que no perdamos lo maravilloso de las cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando se nos abren los ojos del entendimiento, es decir, la visión del espíritu, los ojos espirituales, vamos a poder ver lo que Dios ve y vamos a poder ver lo que Dios quiere que veamos. En la Biblia encontramos numerosos pasajes e historias donde Dios abrió los ojos espirituales de las personas a las que Dios quería decirles algo, y ellos tuvieron una dimensión diferente para ver las cosas. La dimensión de lo sobrenatural, la dimensión de lo que va más allá de lo que vemos en la vida natural. En el inicio de la creación, tomando como base este principio, Dios le dio a Adán y a Eva, escuche bien, la visión de las cosas espirituales. Era obvio que Adán y Eva tenían una vista natural. Ellos veían con sus ojos naturales como usted y yo vemos nuestro entorno que nos rodea. Así también Adán y Eva. Ellos tenían esa capacidad de la vista en lo natural, pero aparte de ello, que es lo importante, Dios les había dado a ellos la capacidad de moverse en esa otra visión espiritual, esa capacidad de ver lo que Dios ve y de hablar lo que Dios habla. Pero escuche bien,
desde el momento en que ellos desobedecieron a Dios y su vida cayó en pecado, se perdió esa capacidad de la visión espiritual. Y ellos empezaron a ver solamente, a moverse y a operar en lo que sus ojos naturales veían. Se perdió la dimensión de poder visionar en el ámbito espiritual. Quiero que leamos Génesis capítulo 3, versículo 6 y versículo 7. Estos dos versículos tienen que ver con lo que vieron, con lo que sus ojos vieron y cómo sus ojos fueron abiertos. Génesis capítulo 3, versículo 6 y versículo 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, dice, a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y lo comió. Se lo dio también a su marido, el cual también comió con ella. Dice el versículo 7, subráyelo por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo quiero que usted entienda bien esto. Antes del pecado de Adán y de Eva, sí se movían en su vista natural, es decir, en la vista de sus ojos físicos. Pero no solamente eso, sino que tenían la capacidad de moverse en lo espiritual. Cuando Dios les dice que tenían autoridad sobre todas las cosas, cuando Dios le dice a Adán, tú vas a poner el nombre de todo animal que se mueve y que se arrastra en la tierra, así como en el agua y como en el cielo. Era lógico que Adán tenía ojos naturales para ver los animales que venían ante él y él les ponía nombre. Había una vista natural, pero había otra vista espiritual que era lo que Dios le daba como instrucción a Adán y a Eva. En el caso primeramente de Adán, era una visión más allá de lo terrenal. Y Adán y Eva operaban en esa dimensión, en esa dimensión de lo espiritual. Pero cuando ellos desobedecieron y le fueron abiertos sus ojos a ellos dos, a Adán y a Eva, fue ahí donde perdieron la capacidad de ver lo espiritual. Por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. Por eso tuvieron temor cuando Dios les empezó a hablar y se escondieron. Y yo creo que tú y yo como iglesia debemos de reflexionar que hay una dimensión espiritual en la cual Dios quiere que veamos y Dios quiere que nos movamos en ella. Sí, tenemos ojos naturales con los cuales vamos a trabajar, vamos a la iglesia, nos movemos, manejamos el vehículo, conocemos a las personas, dialogamos con ellas. Pero hay otra dimensión que es en lo espiritual. Y es donde Dios nos habla y es donde Dios nos muestra. Una cosa es la vista con lo que tú ves con lo natural, y otra cosa es la visión, lo que Dios te da para que veas, lo que Dios te da para que lo creas. Entonces Adán y Eva, después de que pecaron, empezaron a operar en el ambiente natural. Y el peligro que tú y yo tenemos como hijos de Dios, al igual que Adán y Eva, es que cuando cometemos pecado, nos desconectamos, como Adán y como Eva se desconectaron de la dimensión espiritual y empezaron a ver solamente lo natural. Ya no pudieron ver lo que Dios quería que vieran. Ya no podían ver la manera en cómo Dios veía las cosas. Ahora solamente veían lo natural. Estaban desnudos. Se apresuraron a hacerse unos delantales. Después oyeron la voz de Dios y corrieron y se escondieron porque tenían miedo que Dios los viera. A partir de ese momento, Adán y Eva empezaron a moverse por lo que veían sus ojos naturales. Tuvieron la vista, pero perdieron la visión. Dígale al que está a su lado: no pierdas la visión de lo espiritual, de la dimensión de lo espiritual.
Cuando ellos perdieron la visión de lo espiritual, perdieron la autoridad que Dios les había dado para sojuzgar la tierra. Y a partir de ese momento, usted conoce la historia, se vino toda una escalada de situaciones difíciles. Hubo una desconexión total a las cosas de Dios. Todo aquello que conectaba, aquellas conexiones divinas, fueron contaminadas por el pecado de Adán, y se cayó todo el sistema operativo, para que usted mejor me entienda. Todo el sistema operativo con el cual Dios quería moverse en la vida de Adán y de Eva falló. Hubo una falla catastrófica, no por culpa de Dios, sino por culpa del pecado. Tenían vista para ver, pero perdieron la visión para entender las cosas de Dios. Ahora, no todo estaba perdido, ni está perdido al día de hoy, porque una de las acciones que vino a hacer Jesucristo fue volvernos la visión espiritual. Nos vuelve a meter en el sistema espiritual de Dios. En Cristo Jesús nuestra vida vuelve a ser reseteada como al principio, para activar la visión, el espíritu. Sí le hemos confesado como Señor y Salvador, pero muchos todavía no han aprendido a ver con los ojos del espíritu. Por eso, qué bueno que está aquí hoy en esta tarde ya. Porque hoy el Señor va a hacer que tus ojos espirituales sean abiertos. Amén. Dígale al que está a su lado: hoy se abren tus ojos espirituales. Cuando el Hijo de Dios, no solamente los personajes en la Biblia, sino actualmente usted y yo, cuando el Hijo de Dios se queda operando solamente en la vista, lo que ve con sus ojos naturales, y no opera en la visión de lo celestial, en la visión de lo espiritual, se le va a complicar muchas cosas en su vida. Quizás tú estás pasando por situaciones difíciles donde la vida se te está complicando. No levante su mano, pero más de uno en este auditorio, la vida se le ha complicado. Porque todo lo que sucede en su atmósfera que le rodea, lo está viendo con ojos naturales. La falta de dinero, la falta de salud, la falta de trabajo, la falta de la solución a los problemas, y le puedo poner muchos ejemplos. Y como solamente está viendo con sus ojos naturales, su visión espiritual no ha sido activada todavía, o se activa por momentos cuando viene a una reunión como esta. Pero cuando va a su trabajo, cuando va a su casa, se enfrenta a una situación que ve con sus ojos naturales, y eso le hace entrar en pánico, le hace entrar en desesperanza, le hace entrar en una falta de fe, le hace entrar en incredulidad. Cuando la palabra de Dios dice que ya Dios nos dio todo. Alguien diga amén. Dios ya nos dio todo. Toda provisión que tú y yo necesitamos para cumplir con el propósito de Dios ya fue dada. Dios no está, a ver, ¿qué le voy a dar a este hoy en la mañana? Híjole, ¿cuánto me va a pedir? Que no me salga con que ocupa más. O sea, Dios no está haciendo una maquinita de dinero para darte todo lo que tú quieres y necesitas. No, Él ya tiene todo listo para lo que tú vas a ocupar. Él no está esperando que tú le pidas, Él no está esperando que tú demandes. Él simplemente está esperando que tú veas en esa visión de la dimensión de lo espiritual lo que Él ya te dio, lo que ya es para ti. Pero a veces no lo entendemos, porque vemos con los ojos naturales. Ya Dios te dio la bendición, ya Dios te dio las habilidades, ya Dios te dio los dones, los talentos, todas las herramientas que tú y yo necesitamos, pero no se activan hasta que empecemos a operar, no en vista, sino en la visión del Espíritu. Dígale al que está a su lado: empieza a operar, a moverte en la visión espiritual. Dice la Escritura que Dios nos ha dado la solución ante cada conflicto que enfrentamos en nuestra vida. Ya Dios nos dio una respuesta. Ya Dios nos dio un camino por el cual podemos salir, una salida.
Dice la escritura en el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Creo que ya hemos leído muchas veces este pasaje. Primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Se lo voy a leer de la traducción Dios habla hoy. Dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los va a dejar sufrir y pasar por pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, dice, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. O sea, ante un problema difícil, ya Dios te dio la salida. ¿Por qué no tomas esa salida? Porque no la podemos ver con ojos espirituales. Porque solamente hemos activado y nos hemos estado moviendo por años quizás con nuestros ojos naturales, como debe de ser, claro. Pero no hemos empezado a ejercitar la visión espiritual. ¿Dónde está la salida, pastor? ¿Dónde está la solución a mi problema? Yo no sé, tú tienes que verla. Porque Dios te va a dar a ti la salida. A mí Dios me ha dado salida a problemas que yo he enfrentado, a problemas que hemos tenido como familia, a problemas que hemos tenido como matrimonio, a situaciones que hemos tenido en la salud, en las finanzas, a situaciones que hemos vivido como iglesia, como ministerio. Dios ha dado la salida. La salida ha estado allí. Solamente necesitamos los ojos espirituales para poder verla y para poder salir. Si no abrimos nuestros ojos espirituales, escucha esto, iglesia. Si no abrimos nuestros ojos espirituales, nunca encontraremos la solución a los conflictos naturales. Te lo vuelvo a repetir. Si no abrimos nuestros ojos espirituales para dimensionar en lo sobrenatural de Dios, nunca encontraremos la solución a los conflictos naturales. Porque nos vamos a mover por vista y no por fe. Va a entrar en nosotros la desesperanza, va a entrar en nosotros la desesperación. Y aunque la salida esté allí, no la vamos a ver, no la vamos a encontrar. Mire, en el libro de Génesis narra una historia entre Abraham, entre Sara, entre Agar e Ismael, el hijo de Agar y de Abraham. Es un conflicto humanamente difícil, donde pareciera que no había una solución. Dos vidas estaban en peligro, a punto de morir. Por un lado, Sara presiona a Abraham para que corra a Agar, la esclava con la que Abraham tuvo una relación, pensando que por ahí vendría el hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y ahora Sara, ya celosa, porque Abraham pasaba tiempo con Agar y tiempo con su hijo Ismael, y Sara se sentía desplazada. Y entonces Sara le dice a Abraham: despídela, córrela. Y Abraham, como muchos esposos, ¿verdad?, que obedecen a la mujer, va y le dice a Agar: tienes que irte. Y le da provisiones, le da pan, le da agua, y la echa fuera de casa. Y ahí se va Agar con su hijo Ismael caminando por el desierto, pero de repente se presenta el conflicto. Yo quiero que usted se sienta identificado con Agar y con Ismael en este aspecto. Que quizás tú tengas la provisión como la tuvo Agar y como la tuvo Ismael, para caminar y para avanzar por un cuanto tiempo, por unos cuantos días. No dice la fecha exacta, pero dice que Agar e Ismael caminaron por el desierto hasta un punto donde se les acabó el agua. Y entonces Agar tuvo que tomar una decisión muy difícil. Dice que calculó un tiro de arco, no sé cuánto sea un tiro de arco, pero vamos a hablar de algunos 30, 40, 50 metros. La distancia en la que un arquero suelta el arco y cae la flecha, 100 metros. Ella fue y puso a su hijo allí y se retiró como a un tiro de arco
para no verlo morir. Imagínense la situación desesperante de una madre. Y quiero que lo leamos en Génesis capítulo 21, porque había ya una respuesta ahí de parte de Dios, que solamente bastaba con abrir los ojos espirituales. Génesis capítulo 21, versículo 14 al 19. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. La corrió de la casa y la despidió, y ella salió, y dice que anduvo errante por el desierto de Bérseba. Versículo 15: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y ella se fue y se sentó enfrente a él a una distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y empezó a llorar. Versículo 17: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Verso 19 está la clave, subráyelo por favor. Entonces Dios le abrió los ojos y vio. ¿Qué le abrió Dios a Agar? Sus ojos, para que pudiera ver en la dimensión espiritual, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Cuando esto lo traducimos a nuestra vida diaria, a nuestro caminar diario, suele pasar lo mismo muchas veces. Empezamos a ver los problemas con los ojos naturales. Empezamos a ver por la vista de nuestros ojos naturales. Y vemos los problemas que se levantan. Vemos las situaciones difíciles que golpean contra nosotros. Y a veces no sabemos qué hacer y lloramos. Como lloraba este muchacho porque le faltaba el agua, porque su mamá lo había abandonado para que muriera solo. Ahora escúchame, iglesia, es entendible que la gente que no conoce a Dios solamente vea con ojos naturales. Es entendible para aquella persona que no conoce la palabra, que no le ha entregado su vida a Cristo. Para aquella persona que no ha hecho de Jesús su Señor y Salvador, y de su Espíritu Santo su guía y el maestro, es entendible para ellos que vean con los ojos naturales solamente, y que corran de un lado para otro, y que se desesperen, y que tomen decisiones equivocadas. Es entendible. Pero para los hijos de Dios, para ti y para mí, y para todos aquellos que le han entregado su vida al Señor Jesús, tenemos la capacidad de ver en lo espiritual. Y si no lo hacemos, entonces nuestra vida va a sufrir, como pudiera estar sufriendo al día de hoy. Tú y yo, Dios nos dio la capacidad de poder abrir nuestros ojos espirituales. Sí, muchos de nosotros estamos pasando por ese proceso de restauración en Cristo Jesús. Pero desde el día que le entregamos nuestra vida a Él, nuestros ojos espirituales empezaron a abrirse. Y yo no sé tú, pero en el caso muy personal en mi vida, yo empecé a ver cosas que antes no entendía, y empecé a ver cosas que antes no veía, y dije: Señor, tú estás hablando. Y es algo que tenemos que ir ejercitando para poder entenderlo aún con mayor capacidad. Porque cuando vengan los momentos difíciles, donde para los que ven con los ojos naturales todas las puertas están cerradas y todo mundo va a morir, para ti y para mí, que tenemos ojos espirituales, que podemos visionar en lo espiritual, hay una puerta que Dios ha abierto para salir. Hay una solución al conflicto que estás enfrentando. ¿Lo cree? Dígale al que está a su lado: ¿lo crees? La respuesta de Dios para Agar en el versículo 18 fue esta. Génesis capítulo 21,
versículo 18. ¿Qué le dice Dios a Agar? Levántate. Dígale que está a su lado, levántate. Dimensiona en la visión espiritual. Levántate, le dice Dios, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Lo que tú pensabas que se iba a morir, lo que tú pensabas que ya había terminado, yo lo voy a levantar, dice Dios. Yo lo voy a restaurar, yo lo voy a bendecir, yo voy a hacer algo grande que tú ni siquiera te imaginabas. ¿No le habla Dios a usted a través de esta palabra? ¿Qué problemas está pasando en su matrimonio que no tengan solución espiritual? Porque si en un conflicto matrimonial usted quiere resolverlo de manera natural, carnal, por decirlo así, usted va a llevar al fracaso su matrimonio. Ante un problema financiero, si usted quiere encontrar la solución natural a lo que ve su entorno físico, usted va a hundir su negocio. Pero si usted abre los ojos espirituales, la provisión de Dios para ese asunto por el cual usted está atravesando, ya Dios dio la salida. Dice el versículo 19 que entonces Dios le abrió los ojos a esta mujer. ¿Quién le abrió los ojos? Dios. No la comadre, no el vecino, no el brujo fulano, no, Dios. A veces vamos y buscamos que nos ayuden por todos lados cuando la fuente de nuestra vida, que es Dios, no venimos a ella y no corremos a ella. Sí, nos mordemos las uñas de los dedos, nos acabamos las uñas. Eso no es solución. Sí, vamos al banco, pedimos prestado. No es la solución. La gente se divorcia, la gente abandona su hogar, la gente abandona su negocio, abandona el ministerio. No es la solución. Esa no fue la salida que Dios preparó para ti. Dice el versículo 19 de Génesis: entonces Dios le abrió los ojos y ella vio una fuente de agua y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Abrió los ojos y vio una fuente. No dice que Dios le envió una fuente de agua. Pudo haberlo hecho. El hecho es que cuando la mujer abre los ojos, la fuente de agua estaba allí. Pero como ella operaba en la vista natural, no la veía. Tuvo que abrirle Dios los ojos para que viera lo espiritual, lo que estaba allí, y poder tomarlo y poder servirse de ello y poder gozar de ello. Yo quiero decirte, amada iglesia, que la solución a tu problema está delante de ti. Pero tienes que abrir tus ojos espirituales, iglesia. Sigue viendo con lo natural, apercíbete de lo natural. Sí, con nuestros ojos naturales se oye en nuestros oídos espirituales del coronavirus. Sí, se oye del COVID-19, lo vemos en las noticias. Con nuestros ojos naturales lo vemos lo que está pasando. Pero hay otra dimensión en lo espiritual, que es lo que tenemos que apercibirnos. Y que es lo que tenemos que confiar de lo que Dios va a hacer, de lo que Él ha dicho en su palabra. No andar corriendo y haciendo compras de pánico. Hágame usted favor, papel de baño. Si la infección del COVID-17 no es que haga del baño. Pero lo que es el miedo, ¿no? El miedo también es un virus que se mueve y que afecta la vida aún de algunos cristianos. Ahorita que sale de aquí va a ir a comprar, ¿verdad?, papel de baño. Cuando vemos en lo natural nos va a hacer entrar en desesperación y angustia. Lo que tú y yo necesitamos es activar la visión espiritual para empezar a ver lo que Dios ve y ver lo que Dios quiere que veamos. Dios ha puesto delante de nosotros una solución. Hay una puerta que nos va a dar una salida.
Hay una solución al problema, hay una solución al conflicto. Está delante de nosotros. Dios no va a estar ideando cómo le voy a ayudar a este hijo mío a salir del problema. A ver, él trae problemas en sus finanzas. A ver, es que la matemática, a ver, entonces ¿cuánto le damos ahí platicando? No. La solución a tu conflicto ya fue dada. La bendición que tú necesitas para tu vida ya fue otorgada. Dios no te va a bendecir mañana. Él ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y por eso necesitamos de una visión celestial o de una vista espiritual para poder verlo. Porque una vez que tú lo ves en el espíritu, tú lo crees y entonces tú lo tomas en fe. Y entonces caminas no por vista, sino por fe. Alguien diga amén. Aleluya. Yo creo por la fe en esta palabra que Dios abre tus ojos hoy y que vas a poder ver y que vas a poder dimensionar en lo espiritual, en esa dimensión de lo sobrenatural. Mira, para que algo suceda en lo natural, en lo que nos movemos y vemos, primero tiene que suceder en lo espiritual. No esperes que suceda algo sobrenatural en tu vida si en lo sobrenatural tú no te mueves, si en lo espiritual tú no dimensionas, no tienes la capacidad de hacerlo. Veíamos la semana pasada la escritura que dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Cuando tú eres una persona creyente pero que duda a la vez, eres un incrédulo. Es más, peor que un incrédulo, dice la Biblia. Tú dices creer en Dios, en su palabra, dices tener fe, pero de repente ante una situación te viene la incredulidad y eres atrapado por la incredulidad. Entonces el Dios de este siglo dice: a este le voy a cegar su entendimiento para que no les alumbre la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo. A lo mejor ahorita sí crees, pero hubo una temporada, hubo un tiempo atrás donde eras incrédulo y el diablo te cegó el entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Abrir nuestros ojos. ¿Quién los va a abrir? El pastor. Pastor, ore por mí para que... No, es Dios. Yo puedo orar por ti, imponer manos, clamar juntos a Dios, ponernos de acuerdo tú y yo para que tus ojos sean abiertos. Pero quien te va a abrir los ojos espirituales es Dios, y tú tienes que clamar por ello. No decir: bueno, pues el pastor dijo ahí el domingo, pues bueno, vamos a ver si pega, vamos a ver si funciona. No, ya estás siendo incrédulo. El miércoles pasado el hermano José Alfredo Ávila hablaba de una burra que se convirtió en profeta y un profeta que se convirtió en burro. Pero no dice así la escritura, se lo estoy parafraseando en Primera de Juan Yapur. Pero si usted se acuerda, ¿no? Cuando Balaam va montada en una asna, en su burra, y va a un lugar a donde Dios no le dijo que fuera. Y está la escritura, si quiere anotarlo, Números capítulo 22, versículo 21 al 34. Ahí va el profeta Balaam a bendecir a un pueblo que Dios no quería que fuera bendecido, el enemigo del pueblo de Israel. Y ahí va, y entonces de repente la burra se detiene en el camino, porque la burra sí dimensionó en lo espiritual que un ángel estaba allí con una espada desenvainada, listo para meterla sobre la burra y sobre Balaam. Y entonces el profeta ve que la burra se detiene, pero él no ve con sus ojos naturales, espirituales. Con sus ojos naturales ve que no había nada enfrente y le pega a la burra y le da para que avance, y la burra da otros pasos y otra vez el ángel se le para enfrente y la burra lo ve y el profeta no lo ve. Y se vuelve a parar la burra, y 3 ocasiones pasó lo mismo, hasta que se bajó el profeta y empieza a agarrar a palos a la burra. Y luego la burra habla. Fíjese, no solamente vio en lo espiritual, sino que habló. La gente burra puede hablar y puede ver con ojos espirituales. Pero aquel profeta, hombre de Dios, no veía.
Y entonces la burra le habla y le dice: ¿por qué me golpeas? No te he llevado yo a todo lugar que tú has querido ir. No he estado contigo todo este tiempo. ¿Por qué ahora me quieres golpear? ¿Qué no estás viendo el ángel de Dios ahí enfrente, listo para mocharte la cabeza? Socarrón este. Y entonces dice que, quiero que lo lea, Números capítulo 22. Versículo 28. Números 22, versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has azotado hasta 3 veces? Y Balaam le respondió a la asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacer esto contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová le abrió los ojos a Balaam, y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado así a tu asna? He aquí, yo he salido para detenerte por tu camino, es perverso delante de mí. Y el asna sí me vio y se ha apartado luego de delante de mí hasta 3 veces. Y si no hubiera sido por ella, dice, ya te hubiera matado, mano. Ya te hubiera dado cuello. Muchas veces Dios nos ha querido detener y ha impedido que avancemos, pero con nuestros ojos naturales no podemos ver lo que Dios quiere mostrarnos. Por eso es imperativo, es de suma importancia, amada iglesia, que aprendamos a ver y a dimensionar en los ojos espirituales. Yo no soy de los que predican fatalidades, no es mi estilo. Pero todo esto que estamos viendo en el mundo entero, para mí en lo personal pudiera ser el inicio de cosas más difíciles que puedan venir en un futuro quizás no muy lejano. Y si solamente tienes la capacidad de ver en lo natural, entonces tu vida va a ser desesperación, angustia y fracaso. Pero si en medio de los conflictos, mundialmente hablando, que afectan a nuestra nación, a nuestro estado y a nuestra ciudad, quizás no lo vemos todavía en esa dimensión y esperemos no llegue a ese punto. Pero cuando las cosas empiecen a llegar y a golpear, si no tienes la capacidad de ver en lo espiritual, no vas a entender lo que Dios quiere hacer o cómo Dios te va a dar a ti la salida. Este pasaje de Balaam y de su burra, esta tremenda historia, nos deja ver que unos tendrán visión y otros no. En el caso de quien tuvo la visión fue la burra y quien no la tuvo fue el profeta. La gente que tiene visión, la gente que puede ver en lo espiritual, va a poder entender los acontecimientos de estos últimos tiempos y de los que faltaren por venir, y van a saber qué hacer. No andarán corriendo de un lado para otro en desesperación, sino que podrán creer y confiar lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que póngase de pie en esta tarde y vamos a orar para que el Señor active en esta tarde la visión en la que podamos conectarnos con las cosas de Dios. Dios siempre ha estado de nuestro lado. Él nunca se ha apartado de ti. Somos nosotros quienes nos hemos apartado de Él. Somos nosotros quienes ocasionalmente hemos tomado caminos equivocados, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Él siempre ha caminado a nuestro lado. Él siempre te ha dado soluciones a tus conflictos. Si tú pudieras reflexionar por un momento y volteas tu mirada hacia atrás, hacia tu vida en el tiempo pasado, habrás visto cómo problemas se han solucionado, cómo situaciones difíciles Dios te ha dado la capacidad de poder dimensionar en lo espiritual y encontrar una solución.
Y sí, en el momento te preocupabas, en el momento te desesperabas, llorabas, no sabías qué hacer. Pero ahora dices, no era para tanto. La respuesta de Dios ahí estuvo siempre. Y el problema se solucionó, el conflicto tuvo solución porque tomaste esa salida que Dios te dio. No hay solución, no hay conflicto en nuestra atmósfera natural que Dios no te dé la salida. No hay. La fuente de provisión de parte de Dios ya está ahí. Desde el día que Dios nos creó, desde el día que fuimos creados en el vientre de nuestra madre, desde el día que nuestro embrión vieron los ojos del Señor, todas las cosas que Él tiene para nosotros quedaron escritas, listas para ser manifestadas. Ya Dios lo puso ahí. Dios no está atinando qué hacer en nuestra vida. Él ideó un plan perfecto desde antes que naciéramos. Desde antes de la fundación del mundo, el plan perfecto de Dios para nosotros ya estaba. Solamente que no lo vemos, iglesia, porque lo vemos o lo queremos ver con ojos, con vista natural, cuando tiene que ser con una visión espiritual. La gente tiene plan A, plan B, plan C, y se acaba todo el abecedario, porque lo está viendo con ojos naturales. Pero quiero decirte, amada iglesia, Dios ya preparó todo para nosotros. Lo único que necesitamos es una visión espiritual para ver lo que ya Dios tiene delante de nosotros. Quiero terminar con esto antes de orar. Había dos hombres, discípulos de Jesús, por cierto, conocedores del evangelio que Jesús les había hablado. Conocían del reino de Dios, conocían de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios. Habían visto los milagros que Jesús había hecho. Pero ahora Jesús había sido crucificado y había sido puesto en una tumba y cerrada la piedra. Y ellos se olvidaron de lo que Jesús les había hablado. Y dicen que iban ellos dos caminando hacia una población llamada Emaús. ¿Se ha leído esa escritura? Iban ahí caminando ellos dos. Iban pues cuestionando todo lo que había pasado. ¿Cómo era posible de que hayan matado al Hijo de Dios si Él era inocente? Y entonces de repente un tercer caminante se acerca a ellos. Era Jesús. Y empieza a caminar con ellos. ¿Qué tanto hablan? ¿Qué tanto dicen? Y aquellos hombres, discípulos de Jesús mismo, empieza a decirles: ¿qué no te has dado cuenta de lo que ha acontecido en estos últimos días? Como Jesús, el Hijo de Dios, y empiezan a narrar toda la historia. Y Jesús oyéndolos y oyéndolos. Pero dice la escritura que no podían ver quién era Jesús, caminando entre ellos. Y Jesús les empieza a hablar y a decir: tan necios sois, que no entendieron la escritura cuando Él decía esto y decía aquello, que era necesario que esto pasara. Y ya cuando llegaron a su pueblo de Emaús, Jesús iba a otro lugar, le rogaron, le dijeron: quédate con nosotros, no te vayas. Lo convencieron, lo llevaron ahí a un lugar donde estaban los demás discípulos, en una carnita asada ahí. Y entonces cuando se sienta Jesús, lo que Él siempre sabe hacer, levantó los alimentos delante del Padre, los bendijo, dio gracias por ellos. Y dice que en ese instante los ojos de esos hombres fueron abiertos y se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos. Y luego decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? ¿No sentíamos algo dentro de nosotros cuando íbamos caminando con Él? Algo había que nos decía que Él era Jesús, pero no lo veían. Mi hermano, el Señor ha estado contigo. En los momentos más difíciles de tu vida, Él ha estado en tu barca. Él no se ha bajado de tu barca. Tú lo has sentido, no lo ves con tus ojos naturales, pero tú sientes dentro de ti un fuego que te hace sentir que Él no te ha dejado, que Él está allí. Ante cualquier conflicto, ante cualquier situación difícil que tú atravieses o vayas a atravesar,
Él va de tu lado. Pero esta tarde vamos a orar y vamos a decirle al Padre con fe que abra nuestros ojos espirituales. ¿Quiere que Dios le abra sus ojos espirituales? Vamos a hacer un acto de fe. Venga aquí al frente, venga aquí al altar del Señor, y vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle a Él: abre nuestros ojos espirituales. Dé un paso de fe y dígale con sus manos levantadas al cielo: abre mis ojos espirituales, Señor. Que tenga la capacidad de poder dimensionar en el ámbito espiritual, dimensionar en ese ámbito de lo sobrenatural, de las cosas que de repente ocurran en mi vida. Dígale con sus manos levantadas: Señor, aquí está mi vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo. Tú me lo has provisto. Mi vida, mi salud, mi familia, mi matrimonio, mi casa, el trabajo, Señor, todo tú lo has puesto delante de mí. Todos los planes, proyectos de vida que tú tienes para mí son perfectos. Toda la provisión, toda la solución ya fue dada, Señor, y está en ese lugar celestial, en ese lugar espiritual. Dígale con sus manos levantadas: abre mis ojos espirituales, Señor. Abre mis ojos espirituales para que pueda ver lo que tú ves, Señor. Para que pueda ver lo que tú quieres que yo vea. Con los ojos naturales voy a poder ver lo que me rodea, el entorno, la atmósfera que me rodea. Y me apercibiré de las cosas malas que se oyen, que se ven, que vienen. Seré apercibido, seré una persona prudente, sabia. Pero abre los ojos espirituales, Señor, para que yo pueda ver y pueda entender. Que pueda ver, Señor, la salida, la solución al conflicto. Que pueda ver tu protección divina sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. Que así como Eliseo oró y los ojos de Giezi fueron abiertos y pudo ver carruajes de fuego alrededor de él para protegerlos y defenderlos. Padre, abre los ojos de tus hijos en esta tarde, que puedan ver que mayor eres tú que está en nosotros que ese virus que está en el mundo. Abre los ojos de tus hijos, Señor, para que puedan ver en lo espiritual que mayor eres tú en nosotros que todo lo que en el mundo está. Que mientras esa visión espiritual se abre, Señor, empecemos a caminar con pasos de fe y no por vista. Que empecemos a ver la solución al conflicto. Que empecemos a ver, Señor, la sanidad que ya fue otorgada en la cruz y que ahora se hace realidad en nuestra vida. Que podamos ver la provisión con la cual tú ya nos has bendecido en Cristo Jesús y que ahora solamente se manifiesta. Padre, que no vivamos en la realidad de lo que vemos, sino en la realidad de aquello que está por manifestarse. Que entendamos que la solución no está en lo que vemos, sino en las promesas que creemos. Que la solución a nuestro conflicto no está en lo que vemos, sino en lo que creemos de tu palabra, Señor. Lo relevante no es lo que ha sucedido, sino lo que está por suceder. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Levántale tus manos. Padre, yo bendigo a tus hijos en esta tarde. Declaro que sobre ellos, Padre, hay un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación. Que sobre tus hijos, los hijos de esta iglesia, de esta casa, Padre, tú alumbras los ojos de su entendimiento. Padre, que toda revelación de tu palabra, de las cosas divinas, vienen sobre ellos en el nombre de Jesús. Que hoy se levantan, así como se levantó Agar
y tomó al muchacho y lo levantó y lo bendijo, porque tú ibas a hacer algo grande en ese muchacho. Así ellos se levantan en esta tarde, después de esta reunión. Todo plan y proyecto de vida en ellos, Padre, tú lo vas a bendecir, tú lo vas a prosperar. Aquello que ha estado atorado por semanas, por años, Padre, hoy se desatora en el nombre de Jesús. Hoy fluye la provisión, hoy fluye la sanidad, hoy fluye de tu Espíritu Santo sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo lo creo. Tómelo en fe. Dígale: yo lo creo, yo lo tomo, Señor, para mí en esta tarde. Y yo declaro que a partir de hoy mis ojos espirituales son abiertos. Tú abres mis ojos espirituales, Señor, para ver lo que antes no veía y entender lo que antes no entendía, Señor. Sé tú exaltado, Señor. Que esta palabra te dé a ti toda la honra y toda la gloria que tú mereces. En el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén.